tomar mejores decisiones desde lo que esa Comisión Interamericana tiene con respecto a nuestro país en los casos que continuamente le llegan y en algunos de ellos cada vez con mayor frecuencia que tienen que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes. Le agradecemos mucho, comisionada, estos días, toda esta disposición, el esfuerzo, el compromiso, a Ángels también, que ha podido coordinar esta agenda con nosotros, y aprovecho para anunciar que estamos preparando para el mes de marzo del 2017 un foro interamericano de sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Estamos invitando aquí a nuestro país a los responsables de otros sistemas que llevan en algunos casos 25, 20, 15 años funcionando. El nuestro llega tarde, pero llega fuerte, llega potente y llega, me parece, he comentado, con un rumbo adecuado, pero con una velocidad todavía no adecuada. Necesitamos mucha más velocidad, necesitamos remontar una serie de situaciones que tienen pendientes muchos años y establecer mecanismos efectivos para la garantía de todos los derechos que están reconocidos en la ley. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, maestro Ricardo Bucio Mojica. Le damos la bienvenida a la senadora Laida Sansores. Bienvenida, senadora. Y ahora, con mucho gusto, le doy la palabra a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora sobre los derechos de la niñez y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Me siento honrada de poder estar en esta sala, de agradecer esta oportunidad que mi responsabilidad me demanda, y tener las puertas abiertas del Senado, de la Comisión Especial en materia de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia. Bueno, no puedo expresar realmente el gusto de esta oportunidad. Nuestra visita, ya decía Ricardo, que ayer le cambiaba el nombre no sé cuántas veces, le decía, tiene un propósito que quiero compartir con todos ustedes. Nuestro mandato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas del continente. Al llegar a la comisión ya conocía de la importancia que tiene la distribución de las temáticas de derechos que asumen los comisionados. Y personalmente me preocupé porque una vez entrara a formar parte de la comisión, me correspondiera la temática de la relatoría de derechos de la niñez del continente. Y es un esfuerzo en el que he estado comprometida toda mi vida profesional, toda mi vida académica, y la oportunidad de compartir con las autoridades ha sido una visita muy enriquecedora, porque la comisión tiene hoy un compromiso, el compromiso de hacer un estudio, estar evaluando cómo están funcionando los sistemas de protección de la infancia en el continente. Es un informe que queremos presentar culminando este año, que nos ha permitido tener una visión de estas realidades. ¿Por qué México? Porque México hoy constituye el país que está poniendo en marcha últimamente un
una propuesta de sistema, de construir un sistema de carácter integral, un sistema que garantiza derechos y sobre todo la magnitud de México, lo que implica efectivamente poner en marcha un sistema en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Y he tenido la oportunidad, cosa que agradezco muy personalmente a Ricardo, pero también a todo su equipo de trabajo, a Ángels, que han hecho posible la organización de esta jornada. Les garantizo que ha sido apretadita, pero esta visión federal, estatal, la oportunidad del día de ayer, también en los municipios, pero muy particularmente con los propios chicos y chicas. Hemos tenido este contacto de poder mirar desde las distintas instancias de responsabilidad lo que implica poner en marcha un sistema. Primero, construirlo y ponerlo en marcha articuladamente. No es fácil, lo sabemos, la articulación en un país tan grandioso y con tanta gente, ¿verdad?, que son ustedes, hace complejo, enfrenta muchos y grandes desafíos, pero con lo que he podido recoger, Ricardo y Marta, y me permites, me siento muy contenta cuando me dices Esmeralda, muy contenta de este contacto personal, poder compartir los avances que he podido ver. He podido ver esa estructura que representa todo el sistema, el conjunto de comisiones, y en esta oportunidad estar en el Senado, que ha tenido un papel preponderante en la puesta en marcha de esa elaboración, de esa creación de la ley, para entonces con la ley, porque los abogados tenemos esa característica, ¿no? Con la ley poder demandar las respuestas de manera legitimada. La ley prevé el mecanismo jurídico, legal, para que todas las instancias funcionen con el mandato, que nuestras intervenciones están legitimadas. Y ese es el gran valor de la puesta en marcha en vigencia de la ley. Sabemos que hay retos también en este espacio, importantes retos, eso de armonizar toda la normativa. No solo es la armonización federal, porque va a haber que hacer también armonización en las leyes federales, en un conjunto de normas, pero también esa armonización con las leyes estatales y cómo baja, cómo tiene que bajar ese mandato a los municipios. ¿Por qué? Porque es allí donde están las respuestas. Las respuestas tienen que estar, la respuesta de los derechos de los niños, allí, focalizadas, localizadas en ese espacio más cerca de él, donde él está, donde niños y niñas y adolescentes están. Entonces, este es el reto que tiene el Senado, pero han dado muestras en esta organización del propio contenido de la ley integral de derechos de la infancia, de la niñez y la adolescencia, nos permite visualizar
ese componente de protección integral, pero también de protección integrada. Y protección integrada es porque nosotros, las instituciones todas, estamos integrándonos. Y es lo que garantiza un éxito para esa protección integral. Mi agradecimiento profundo por esta oportunidad y le pongo el calificativo, es una oportunidad que me permite asumir mi responsabilidad, cosa que agradezco profundamente y poder intercambiar hoy nuestras ideas, nuestros comentarios. El informe tiene ese propósito, poder recoger experiencias valiosas, poder identificar los grandes desafíos y poder entonces como comisión ir marcando algunas recomendaciones, algunas ideas que podemos construir juntos para un mejor desarrollo del sistema. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Marta, y a todas las senadoras y senadores que forman parte de la comisión y a todo el grupo que nos acompaña, que de seguro será muy enriquecedor para nosotros. Gracias. Bien, agradecemos las valiosas aportaciones de la comisionada y a continuación doy el uso de la palabra a Ángel Simón, especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a todos por su presencia, por tenernos hoy en este espacio. Yo quiero ser breve, pero quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Estado por la invitación. Si bien es una visita de trabajo, para nosotros ha sido muy valiosa, ha sido un aprendizaje. Tal y como lo decía la comisionada, México tiene una ley innovadora y tiene una ley de vanguardia en cuanto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es la legislación más reciente e incorpora los estándares más novedosos en temas de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por la parte que a ustedes les toca como legisladores, extenderles la felicitación. También somos muy conscientes del reto que implica ahora la implementación de la ley, la implantación y el fortalecimiento del sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes. Fue para nosotros muy útil también poder comprender cómo va a funcionar, porque finalmente el sistema es el andamiaje que nos va a permitir garantizar los derechos que están reconocidos en la norma. Si no, efectivamente, por mucho que tengamos normas que, como he dicho, son innovadoras, de poco nos servirá si no tenemos ese andamiaje que hace llegar la protección, la defensa y la vigencia de los derechos a nivel local y donde los niños, niñas y adolescentes están. En esa lógica también hemos tenido un programa de visitas muy bueno, excelente, hemos aprendido mucho. Agradecerle a Ricardo y a su equipo por la excelente organización y por lo que hemos podido observar. Realmente rescatamos el rol crucial que tiene la Secretaría Ejecutiva y las Secretarías Ejecutivas también a nivel de los estados, y la importancia también del sistema a nivel local, que como decía la comisionada, es efectivamente donde hay ese contacto con la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Tuvimos la oportunidad también de conversar con una procuradora en el estado de Hidalgo, que también nos mostró la importancia de la procuraduría, que estas procuradurías puedan funcionar con equipos multidisciplinarios. Entonces, realmente, pues, quería compartirles estas observaciones que nosotros vamos a utilizar también para, en este informe regional que estamos preparando, poder dar algunas indicaciones, principios sobre los sistemas de protección de los derechos de la niñez. No quisiera robarles mucho tiempo, pero aprovechando este espacio privilegiado de poder estar con legisladores, quería más bien compartirles algunos de los aspectos del trabajo de la relatoría, por si les puede ser de utilidad para ustedes, precisamente en los aspectos todavía de armonización legislativa que la comisionada apuntaba. Son solo algunos elementos y, por supuesto, quedamos a disposición la relatoría para cualquier aclaración, compartir información, etcétera. Les quería comentar que la relatoría, dentro del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publica informes
especializados en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, en los cuales fija tanto los estándares en la materia como hace observaciones, a lo mejor a problemáticas identificadas. En esa lógica, la Comisión a la fecha ha publicado 3 informes, uno sobre castigo físico y humillante, fue el primero que publicó la relatoría, el segundo sobre justicia juvenil, y ahora les voy a comentar también otra buena noticia que hemos recibido, bueno, ya la sabíamos, pero hemos tenido la oportunidad de profundizar, y el tercero sobre violencia, niñez y crimen organizado. Estos son los 3 que ya están publicados. Como les he mencionado, hay un cuarto que estamos en preparación, que es los sistemas nacionales de protección de los derechos de la niñez. En relación al informe de castigo corporal, muy brevemente, lo que la recomendación y el estándar que fija el sistema interamericano, que también es el estándar universal, es la prohibición absoluta y expresa en la norma del castigo corporal, porque sabemos que si no es de ese modo, es fácil la interpretación de otro tipo de calificativos a la violencia. Entonces, esto es para hacerles corto, los informes están disponibles en nuestra página web, podemos compartirlos e incluso podríamos en un diálogo compartir cómo los estados en la región que han adoptado este tipo de normativa luego se han encontrado también con el desafío de la implementación y digamos, qué estrategias han utilizado al respecto. Este es el primer informe que les quería compartir. El segundo, de justicia juvenil, también nos vamos muy complacidas con la aprobación de la Ley de Justicia Juvenil en el país. Ya la conocíamos, pero la posibilidad que hemos tenido de poder dialogar directamente, hemos visto realmente de vuelta felicitar por cómo recoge los estándares y la importancia de esta ley. También, por supuesto, es una ley nueva y tendrá una serie de desafíos en cuanto a armonización, en cuanto a la aplicación en los estados y a la aplicación misma de la norma, pero en términos de los grandes estándares y principios estamos muy satisfechas de este cambio que México también ha dado. Y en relación a eso les quiero comentar que de cara al próximo año con la comisionada estamos pensando hacer un informe de seguimiento de las recomendaciones que emitimos en el 2011. Estamos muy contentas de poder decir que en ese caso podremos celebrar que México superó las recomendaciones que hicimos. Entonces queríamos compartirlo por la parte que les corresponde. Dos informes más y allá me detendré. El informe sobre violencia, niñez y crimen organizado, que fue adoptado a finales del 2015, es también un informe que pensamos que puede ser de utilidad por el contexto de México, en particular el crimen organizado, la violencia y cómo también el crimen organizado utiliza, abusa y explota a los niños, niñas y adolescentes. El informe básicamente lo que hace es fijar los estándares para una política de seguridad ciudadana con enfoque de niñez. Para hacerlo corto, eso implica reformar diferentes normas, entre ellas la de justicia juvenil que ustedes ya han hecho, pero también otro tipo de normativa. Nosotras hablamos con la comisionada que estaríamos muy contentas de poder hacer la presentación en México y si pudiera ser de la mano también de las autoridades sería excelente. No ha podido ser en esta oportunidad por un tema de agenda, pero esperamos que pueda ser próximamente y tener la oportunidad de dialogar con ustedes y que también puedan estar presentes la representación del Senado. Y para finalizar, compartirles que hay otro informe que, si bien no fue elaborado exclusivamente por la Relatoría de Niñez, sino que fue por la Relatoría de Personas Migrantes, también es un tema muy de actualidad, tanto para México como también para el contexto político que vive el país vecino y los estándares recientes que también se han ido fijando por la Corte Interamericana al respecto. Entonces, es un informe de reciente publicación sobre los estándares de personas en movilidad humana. Hay también un informe un poquito anterior sobre una visita que se hizo a México, pero eso es un poco anterior, que también se pueden recuperar ahí algunas de las recomendaciones que se hicieron. Y como les he dicho, la opinión consultiva de la Corte Interamericana en esta materia. Entonces, yo quería la oportunidad de tener este privilegio de estar con ustedes para comentarles un poquito nuestro trabajo, las herramientas que nosotros tenemos. Ya para concluir, realmente me voy a quitar la palabra, pero también comentarles que hemos tenido también audiencias temáticas en la comisión que se han centrado en derechos de la niñez en México. La más reciente que ahora tengo acá anotada fue una relacionada sobre desaparición forzada de niños, niñas y adolescentes, y en el marco de esa audiencia
la comisión enfatizó la importancia de que en la ley que ustedes discutan al respecto haya una aproximación particular sobre los desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes y en concreto una atención a la búsqueda inmediata de los niños y niñas desaparecidos. Esa fue la recomendación de la comisión. Entonces yo lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad y por supuesto quedamos a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, realmente nos sentimos muy halagados, tanto el secretario ejecutivo como las senadoras y senadores, pues que nos den esa magnífica noticia en donde México pues ha sobresalido en este tema. Y no va a quedar ahí, vamos a seguir trabajando y echándole todos los kilos porque pues todos los niños son de muchísima importancia para todos nosotros. Me gustaría darle la palabra a integrantes de comisiones de derechos de la niñez, por supuesto a nuestra querida amiga Angélica de la Peña. Adelante, Angélica. Gracias. Bueno, además de hablar como parte de la Comisión de la Niñez, hablo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que los temas que aquí se tocan me van a permitir dar mi opinión, porque los llevamos en nuestra comisión y por supuesto nos unimos a la pertinencia de la convocatoria de la senadora Marta Elena García, presidenta de la Comisión de la Niñez, en invitarles a esta reunión y sean ustedes bienvenidas al Senado de la República. Conocemos muy de cerca el trabajo que realizan con esta materia desde siempre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto, claro que atendemos siempre sus informes, sus recomendaciones, todo lo que nos hacen llegar a los países del ámbito de la Organización de Estados Americanos. Y claro, también nos congratula ver de nuevo a quien también le tenemos un gran reconocimiento, que es el secretario técnico del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta figura nueva que efectivamente creamos en la ley que hicimos 6 comisiones. Acaba de llegar el presidente de la otra comisión, fuimos 6, aquí estamos 3 presidentes de los 6, el presidente de la Comisión de Educación, que junto con la senadora, junto con otras 3 compañeros y 2 compañeras y la senadora y yo hicimos la ley. Hicimos porque fue redactada, fue un, ¿cómo se dice? Hacer, construir, como ustedes dicen, diseñar. Como ustedes mencionaban, me gustó mucho la construcción y luego la segunda etapa, ponerla en marcha. Me encantó. Ese es el reto que tenemos todos los países en el mundo, particularmente México ha dado avances muy importantes en el marco, gracias, de la legislación, y tenemos una buena ley, hace un proceso largo de reforma a la Constitución para reconocer los derechos de niñas y niños desde el año 2000, y así hemos venido. Y también es el caso de la Ley de Justicia para Adolescentes. Aquí no le decimos juvenil como en los países de Centroamérica y Sudamérica, sino hemos definido en la ley las edades etarias de niño, niña, menor de 12 años, y adolescente a partir de que cumple 12 años y hasta menos de 18 años de edad, que es la mayoría de edad. Entonces, juvenil todavía abarca más allá de los 18 años, de tal manera que no seguimos la dinámica de nuestros países de la región, sino que la definimos para adolescentes. ¿Por qué? Porque hay una historia muy importante detrás que hay que conocer de un sistema tutelarista que es característico principalísimamente en México y en Argentina, puesto que aquí y en Argentina estaban los ideólogos del tutelarismo. Entonces, sí era muy importante para nosotros definir adolescentes, porque estábamos enfrentando el concepto de menores infractores. Y entonces dijimos, no, es adolescentes. El sistema no aplica a menores de 12 años, no es para niños, solamente es para la franja de adolescentes. Y aquí el Senado de la República fue la cámara de origen de esa ley. Una ley única, a diferencia de la Ley de Derechos de la Niñez, que es una ley que no le quita la potestad a las entidades federativas de hacer su propia ley en la materia, creo que faltan como